noches, amigos, y les damos la cordial bienvenida, como siempre, a esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Comenzando una nueva semana en este lunes 19 de mayo con mucha información. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Es un placer estar en sus hogares. Tenemos muchas noticias importantes, por supuesto, vinculadas al ámbito político y al proceso electoral que está en pleno desarrollo. A continuación, estos son los titulares. Fenece el plazo para la inscripción de candidatos. Viene la depuración. Se cumplió uno de los momentos más polémicos dentro del calendario electoral. Algunos nubarrones políticos se despejaron. La depuración que sigue aclarará el panorama. Impugnaciones y la continua intromisión de jueces. El cierre de las inscripciones no estuvo exento de la diatriba política. A las ya conocidas objeciones contra la repostulación de Evo Morales se sumaron las querellas contra el movimiento Tercer Sistema, lo que despertó la molestia del Tribunal Supremo Electoral. Nada frena las largas filas en los surtidores. En yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos se asegura que la distribución del carburante es normal. En las calles, las filas por gasolina y diésel dicen otra cosa. Llega a Bolivia el principal sospechoso por el caso ítems fantasmas. Se espera que la presencia de Antonio Vaca Parada esclarezca el bullado caso de presunta corrupción en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Se abre la posibilidad de la rehabilitación en el padrón electoral. Las personas inhabilitadas para sufragar por distintos motivos podrán recobrar sus derechos hasta el próximo 17 de junio. Los trámites pueden ser realizados virtualmente. Exigen paridad de género en listas de postulantes. Organizaciones de la sociedad civil e instituciones verifican que la inclusión femenina se dé en las postulaciones por partidos. Incluso se verifica que los candidatos no tengan denuncias por violencia de género. Institucionalidad democrática bajo fuego cruzado. El respeto a la Constitución, la ley electoral y al Tribunal Supremo Electoral nuevamente quedó en vilo. Organizaciones de todo tipo amenazan con paralizar el proceso o convulsionar al país. En noticias internacionales, resolución judicial permite a Trump quitar el visado a 350.000 venezolanos. Israel quiere expulsar a los gazatíes de la franja bajo un control total. Todas las noticias están en 24 horas. Comenzamos ahora con la información más destacada, por supuesto, en el ámbito político del país. En las últimas horas de este lunes, 3 alianzas políticas inscribieron a sus candidatos para estas próximas elecciones generales de agosto de esta gestión. Estos son los detalles. Con esta alianza popular serían 3 ya en el proceso, 3 organizaciones que están registrando candidatos y todavía faltan 7. Tenemos reporte en el sistema hasta antes de mediodía que son 6 organizaciones que están haciendo su registro informático. El plazo es hasta las 23:59 y estamos preparados para la recepción que corresponda a las organizaciones políticas. Y la romería de postulantes, manifestaciones, toda la parafernalia ya está en curso y desplegada precisamente para mostrar cierta musculatura, porque no en términos de preferencia electoral. Se ha visto esto durante el transcurso de las horas precedentes. Y también se ha conocido en ese mismo lapso que Vilma Alanoca es la acompañante de fórmula de Evo Morales. Aquí varias situaciones, ¿no es cierto? Evo Morales estaría habilitado para ser candidato. Con todo se va a hacer intento de registrarse, puede hacerlo. Sin embargo, habrá que esperar también una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Entre tanto, Alanoca se habría sumado de esta forma entonces a esta intención del evismo. En las notas de prensa, en los libros, documentales, que un día el movimiento del pueblo ha decidido darle el lugar que le corresponde a la ciudad del Alto y ha elegido a una mujer como candidata a la vicepresidencia. Sí, precisamente ha sido un consenso orgánico, lo cual me pone a la altura también de mi ciudad, del Alto. Históricamente es la primera vez que el Alto tiene una candidatura de tal relevancia
por lo tanto simplemente ahora tocará hacer los trámites correspondientes y por supuesto también dar el lugar que corresponde tanto al Pacto Nacional de Unidad como también a nuestra querida vicepresidenta del movimiento Evo Pueblo. Bueno, a propósito de este tema y ante las especulaciones, el líder del partido Frente para la Victoria, Eliseo Rodríguez, ha negado que su partido político haya definido un binomio presidencial hasta estas horas y descartó que Vilma Lanoca sea la candidata a la vicepresidencia. Esto es lo que dijo. Esta noche vamos a anunciarle, es un señor doctor de Santa Cruz, doctor Julio, ya una base quiero darle. No le conozco hasta ahorita. ¿Quién será esa señora? Está en la lista. No le conozco, discúlpame. Ni siquiera no he escuchado su nombre. Pero dice que está ya publicándose usted lo que dice ahorita. No le conozco ni siquiera. A menos de 4 horas de cumplirse el plazo para la inscripción de candidatos, Vilma Lanoca, quien fue proclamada postulante a la vicepresidencia y acompañante de Evo Morales, denunció la noche de este lunes que el Tribunal Supremo Electoral impide el registro de sus candidaturas por el Partido Acción Nacional Boliviano. La ex concejal del Alto llegó a la Plaza Baroa acompañada de abogados evistas. de la diputada María Lanoca y de militantes evistas. Sin embargo, un contingente policial impidió su paso hacia oficinas del Tribunal Supremo Electoral, donde se inscribirían las candidaturas hasta la medianoche de este lunes, según el calendario electoral. Respetar los derechos políticos de todas las organizaciones políticas de Bolivia y toda agrupación y pueblo indígena sin discriminación, sin exclusión de ninguna naturaleza. Y lo que ahora denunciamos en nombre del movimiento Evo Pueblo y de la sigla mediante la cual presentamos por segunda vez en esta tarde-noche nuestras listas mediante una carta notarial, que esa es PANBOL, no nos han permitido, nos han discriminado, nos han manifestado que hay una orden que están analizando y que no nos pueden dejar pasar ni al delegado de la sigla, ni al representante del movimiento Evo Pueblo, y mucho menos a los candidatos. ¿Qué significa esto? Es un golpe a la democracia. ¿Cómo es posible que quieran anular siglas por resoluciones totalmente contrarias a la ley? Sí. Bueno, lo de UCS es bastante ambiguo, no se tiene a ciencia cierta, no es cierto cuál es el rol político dentro del escenario que se ha presentado hasta el momento. Con todo, ya muchas dudas han sido despejadas. Vamos a cambiar momentáneamente de esta vorágine política para hablar de un asunto que indudablemente está preocupando a la población. No solamente por la congestión vehicular que se genera en los centros de distribución de combustibles, sino porque sigue faltando diésel y gasolina, mientras desde YPFB se asegura que el abastecimiento es normal. Hasta el momento, a nivel nacional, venimos despachando el 100% de los combustibles programados por este Comité de Producción y Demanda, lo que quiere decir que son más de 7 millones de litros despachados diariamente a nivel nacional, tanto de diésel como de gasolina, vale decir más de 14 millones de litros entre ambos productos diariamente. Esto nos hace que podamos tener un abastecimiento normal de acuerdo a lo que establece la demanda. Asimismo, nosotros queremos informar a la población que en este momento tenemos en la terminal de Arica más de 175.000 metros cúbicos de combustible, esto entre diésel y gasolina, lo que quiere decir 76.000 metros cúbicos de gasolina, 56.000 litros de diésel, y posteriormente hasta finales del mes de mayo tenemos programado que puedan llegar 43.000 metros cúbicos más de diésel para poder abastecer a la población. Entonces queremos llamar un poco a la calma a la población. Nosotros estamos abasteciendo de acuerdo a lo que establece la demanda. Sin embargo, están presentándose en las diferentes estaciones de servicio filas innecesarias por estos anuncios de bloqueos que se pueden suscitar. Bueno, ante este panorama en el país incrementaron en 20.000 litros el suministro de combustible, esto para las unidades de La Paz Bus. Se ha incrementado
la provisión de diésel para el Puma, una de las estaciones que provee diésel para el Puma el día viernes y el día sábado se han incrementado en 20.000 litros en cada uno de esos puntos. En el tema de EDME, que es la empresa de maquinaria del gobierno municipal, hoy día se le va a programar los 20.000 litros iniciales del mes de mayo. En el tema de las empresas que prestan servicio al GAMLP, que están a cargo de las superobras, se va a hacer una asignación adicional en las estaciones de servicios donde ellos cargan para que puedan continuar con las obras. Lamentablemente, la anterior semana, en 2 casos, se han tenido las paralizaciones de obras y ahora las empresas están pidiendo que se les amplíe el plazo de ejecución del proyecto. Importante que se suministre más combustible a La Paz Bus porque es un servicio indispensable ya para los paseños, pero también se debería pensar lo mismo para los camiones recogedores de basura. El fin de semana la basura se acumuló de una manera ya alarmante en todos los barrios de la ciudad de La Paz. Y esto ya es un asunto de salud pública, así que a tomar en cuenta esta situación. En otro ámbito que tiene que ver con un hecho lamentable que se ha producido, se ha procedido al secuestro temporal del vehículo con el cual se atropelló a una menor de 7 años. Los propietarios, el conductor se dieron a la fuga. Bueno, se han detenido también a estas personas. Efectivamente, nosotros hemos realizado un trabajo permanente este fin de semana y esta mañana, en las primeras horas, se ha podido dar con el segundo domicilio del propietario que se registra en la inspección técnica vehicular y se ha podido dar con el vehículo que estaba guardado bajo techo, en un garaje bajo techo, y hemos podido verificar que ha sido modificado en su estructura. Hemos podido ver que han retirado la luminaria, tiene una estructura metálica en la parte posterior que era una especie de cola de pato. La esposa del propietario ya hace referencia a que ella ha retirado la luminaria para que no se deteriore, una versión totalmente no creíble, y también se niegan a dar el nombre del conductor. Entonces, para nosotros es importante hacer conocer a la ciudadanía que si bien el trabajo va a ser permanente, tenemos obstáculos, tenemos que salvar este tipo de situaciones y tener a personas que no son empáticas y que no se están dando cuenta de la magnitud del hecho que se está investigando, y obviamente van a pasar para nosotros como cómplices de este accidente de tránsito seguido de un hecho delictivo que es la omisión de socorro, y esperemos en las próximas horas ya tener el domicilio, ubicar al conductor y ponerlo a disposición de autoridad competente. Volvemos a cambiar el rumbo de la información. Retornamos al ámbito político. La Alianza Popular inscribió a Andrónico Rodríguez y también a su candidata a la vicepresidencia, Mariana Prado, como binomio presidencial y anuncian una defensa legal, esto ante las recientes impugnaciones. Lo cierto es que la institucionalidad de nuestro país está realmente instrumentalizado por la justicia, por la política, y es algo que nos preocupa de sobremanera, ¿no? Vamos a emitir cualquier criterio posteriormente. Muchas gracias. No ha llegado ninguna notificación. Muchas gracias. Posteriormente, la batalla no solo es política, es legal, jurídica también. Muchas gracias. No nos ha llegado ninguna notificación. Y Andrónico Rodríguez no la pasó nada bien en función del momento de inscribirse, porque en los momentos previos se conoció una disposición judicial contra el MTS, ojo con eso, contra el MTS, en sentido de que se debería paralizar el registro de sus candidatos. Aquí hay una cuestión que se debe tomar en cuenta. ¿Bajo qué ordenamiento jurídico electoral se ha inscrito esa alianza? Porque no es solamente el MTS que participa, ¿no es cierto? También hay otros 2 frentes políticos concurrentes. Entonces, ¿la alianza totalmente ha quedado en vilo o simplemente el MTS? Aquello va a ser dilucidado por el Tribunal Supremo Electoral.
Óscar Hassenteufel, presidente interino del Tribunal Electoral, recibió la notificación de la medida cautelar de la Sala Constitucional del Beni que impide al movimiento Tercer Sistema inscribir a sus candidatos para los comicios del 17 de agosto. El documento fue entregado en el domicilio oficial y firmado por la abogada Beiri Muñoz Egues. El Tribunal Supremo Electoral también fue notificado con la acción de cumplimiento de la Sala Constitucional Cuarta del Departamento de Justicia de La Paz, que ordenó suspender los efectos del Congreso Partidario del 30 de marzo y la resolución número 002-2024. Con ello, el Tribunal Supremo Electoral queda obligado a paralizar el registro de postulantes del movimiento Tercer Sistema mientras se resuelve el fondo del amparo presentado por María Maciel Terrazas Merino. El Tribunal Supremo Electoral deberá abstenerse de certificar cualquier lista de candidatos del movimiento Tercer Sistema hasta nuevo pronunciamiento judicial. La cautelar se mantendrá vigente hasta que la autoridad jurisdiccional paceña emita la sentencia definitiva sobre la vulneración de derechos políticos denunciada. A propósito de este tema, también se ha pronunciado el abogado Frank Campero, quien es la defensa legal de la ex esposa de Félix Pazzi. Ha informado que con esta medida cautelar establecida por la justicia, el partido Movimiento Tercer Sistema no podrá inscribir a ningún candidato, ningún binomio, tampoco ante el Tribunal Supremo Electoral. Todo lo que ya haya hecho el Movimiento Tercer Sistema desde marzo hasta el día de hoy queda viciado. Si el señor Andrónico Rodríguez participa a través de una alianza, esa alianza viciada y anulada. Se inscribe ante el Tribunal Supremo Electoral, esa inscripción anulada. Entonces, bajo ese mismo contexto, esta es la teoría del árbol envenenado, de la cual se va a tomar en cuenta que todo lo que está realizando el Movimiento Tercer Sistema básicamente va a quedar nulo de pleno derecho, y ese efecto inmediato retroactivo y además de manera actual es el tema principal de la cancelación de la inscripción del señor Andrónico Rodríguez y toda su cúpula, y el señor Evo Morales no va a poder tener otro ingreso más al tema del poder, no se va a poder prorrogar porque su pupilo, Andrónico Rodríguez, va a estar totalmente suspendido. Esa es la versión de Campero. ¿No es cierto que como buen abogado quiere llevar agua a su molino? Reitero otra vez, hay que esperar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, porque a partir de ahora se abre un proceso, ¿por qué no?, de depuración, si usted quiere llamar así, para tomar en cuenta también las impugnaciones que se han presentado. Entre tanto, por supuesto, no ha faltado quien lamente que una vez más un tribunal de justicia vaya a impedir la participación política. Andrónico Rodríguez, lamentablemente, y lo dije la anterior semana, hace días atrás, esto está digitado, está financiado por el actual gobierno, sin velar los intereses del pueblo boliviano, sin pensar en la crisis que estamos viviendo en la actualidad. No les importa, ellos a toda costa quieren quedarse en el gobierno. Nosotros como organizaciones sociales vamos a permanecer en instalaciones porque, en definitiva, la gente ha decidido apoyar este nuevo proyecto político. El pueblo, las organizaciones sociales, cooperativas mineras, gremiales, transportistas, han pedido que Andrónico Rodríguez sea candidato a la presidencia. Otra noticia, esta vez Francisco Vargas, quien es vocal del Tribunal Supremo Electoral, alerta a la comunidad internacional sobre acciones legales que ponen en riesgo estas elecciones generales. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, denunció que diversas acciones legales estarían atentando contra el normal desarrollo de las elecciones generales, en medio de una jornada marcada por recursos constitucionales e intentos contrarreloj de inscribir candidaturas. Alertó al país y a la comunidad internacional que se están poniendo en riesgo el sistema democrático. Publicó Vargas en sus redes sociales advirtiendo que estas acciones buscan subordinar las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, precisamente cuando está por cerrarse el plazo de inscripciones de candidatos. Vargas exhortó a las autoridades judiciales a respetar el principio de preclusión y la labor del Tribunal Supremo Electoral como máxima instancia electora. Entre los casos más recientes, el vocal confirmó denuncias que podrían derivar en la cancelación de personerías jurídicas del Movimiento Tercer Sistema, el Partido Demócrata Cristiano y Unidad Cívica Solidaridad. Además, recordó que el Frente para la Victoria y PANBOL ya no tienen personería habilitada. Y la activista María Galindo ha vuelto a salir en su clásico estilo a la opinión pública. Esta vez como detractora de la acompañante de Fórmula D,
Andrónico Rodríguez. Nos referimos a Mariana Prado. Bueno, el hecho en cuestión es que Prado en un momento determinado salió en defensa de William Kushner, un sentenciado por un hecho de violencia de género. El hecho en cuestión es que ahora le quieren volver a pasar factura a Prado, ¿no es cierto? Y reitero otra vez, en su clásico estilo, esto es lo que ha dicho Gal. Mira, Andrónico de mierda. Si te presentas con la Mariana Prado, te voy a hacer la vida a cuadros lunes, martes, miércoles, jueves, de lunes a lunes. Porque la Mariana Prado es una desgraciada que ha defendido un violador. Perdón, que ha defendido un feminicida. Y si te atreves a derogar la ley 348 y a anunciar que vas a derogar esa ley, no porque sea la maravilla de ley, es una mierda de ley, pero es el único dique que tenemos las mujeres para contener una epidemia gravísima de violencia. Y tengo la fuerza. Tengo el público que cree en mí. Tengo la lucha. Mariana Prado, te presentas, te voy a hacer la vida a cuadros. Porque no me voy a olvidar de la defensa que has hecho de Kushner. Y bueno, dentro de este proceso electoral en Bolivia, la coordinadora de la mujer llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral, esto para poder supervisar el cumplimiento de la paridad en las listas de candidatos rumbo a estas elecciones generales del mes de agosto. Además, van a verificar que los postulantes no cuenten con sentencias de violencia. Como parte de nuestro rol como sociedad civil, estamos haciendo el control social respectivo al cumplimiento de los criterios de paridad y alternancia, a verificar que también dentro de los requisitos se esté verificando que no haya violentos dentro de las listas de candidatos, como lo marca la normativa. Vamos a empezar a hacer la verificación respectiva, estamos en constante coordinación con el órgano electoral, sabemos que el órgano ahora para estas elecciones está implementando un sistema que de hecho no va a dejar que ninguna lista que no cumpla los criterios de paridad y alternancia pase este filtro. De todas formas, nosotros desde nuestro rol de sociedad civil vamos a hacer el control social respectivo al cumplimiento de la paridad y alternancia. Vamos a sacar hoy mismo, máximo hasta mañana, un reporte de aquellas organizaciones políticas que no están cumpliendo con los criterios de paridad y vamos a hacer la exigencia al Tribunal Electoral que cumpla conforme a normativa. Por supuesto, todos los sectores quieren su cuota parte de poder en medio de este fragor electoral. Las mujeres interculturales, que son parte de el MAS y PSP, también están en ese propósito. Le exigen al presidente de ese partido cumplir con esta cuestión de la paridad de género. También las mujeres de organizaciones de esta ciudad nos sentimos indignadas. Queremos dirigirnos el día de hoy al Pacto de Unidad, a Grover García, y decirle en qué momento va a ignorar, va a respetar, va a hacerse la burla de las mujeres, no va a respetar sus propias palabras, y cito en una conferencia de prensa que él dijo, se va a respetar la candidata mujer que salga desde sus regionales, desde sus comunidades, desde sus departamentales y confederación. Quiero ver que así como la hermana Angélica en la ciudad de La Paz ha mostrado todas las resoluciones, más de 200 resoluciones de apoyo de comunidades pequeñas, grandes, provinciales, de todo el país, ha sido apoyada por toda la gente, hombres y mujeres. Tomamos una breve pausa. Al retornar tenemos más información de lo ocurrido en esta jornada en el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones. Que como se ve ha tenido un amplio tinte político por este punto muy alto dentro del calendario electoral. Los detalles al volver, no se vayan. Continuamos
Seguimos con más información en esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Gracias por permanecer con nosotros. Seguimos con la información en el ámbito político en nuestro país. En las últimas horas también se ha pronunciado el exministro de Defensa Javier Zabaleta, quien llamó al Tribunal Supremo Electoral a actuar con legalidad, ser imparciales y dejar que Evo Morales participe de los comicios de este próximo mes de agosto y que dejen de someterse a los intereses del gobierno de Luis Arce. Estas fueron sus declaraciones. De este Tribunal Supremo Electoral, porque ha dado señales de estar sometido a otros órganos del Estado. Es un tribunal poco profesional, es un tribunal que ya ha actuado de forma parcializada en los meses pasados. Por lo tanto, tenemos esa susceptibilidad y espero que esto lo corrijan en las próximas horas, porque ustedes saben que se ha definido ya un plan de movilizaciones para los próximos días, precisamente por esta razón. Que vuelva a lo que dice la ley, que retorne a la legalidad, que retorne a la institucionalidad, donde la ley lo dice claro, la Constitución lo dice claro, ellos son autónomos, no deberían estarse dejando manipular por otros órganos, y segundo, de que sea imparcial, pues no queremos un tribunal que sea el brazo de Luis Arce, no queremos eso. Muchos todavía funcionarios públicos, hay también autoridades electas, algunos concejales, el caso, por ejemplo, del acompañante de fórmula de Manfred Reyes Villa, que están en plena actividad. Bueno, se les ha recordado que los que son designados deben sí o sí renunciar y los electos no tendrían que hacerlo, pero bueno, ¿con qué tiempo van a atender las dos cosas? Además, hay también el riesgo de que utilicen el aparato público para su beneficio. Entonces, les están diciendo que por ética deberían al menos pedir licencia dentro de sus funciones. En realidad todos los diputados, o sea, todas las autoridades elegidas están dentro de la ley, que no es necesariamente que denuncien, ¿no? Ahora, como dice usted, por ética, lógicamente podrían haberlo hecho, o hacerlo, ¿no? Pero no solamente son los diputados, pues también hay autoridades que se están presentando incluso a la presidencia, ¿no? Y que en este momento están ejerciendo cargos altísimos en los departamentos. Ellos también deberían de denunciar, por ética, pero no los da. La ley no lo permite, ¿no? Pues seguramente van a sacar permisos correspondientes. Automáticamente todos. Las autoridades, o sea, las autoridades elegidas no tienen la obligación de denunciar, ¿no? Y no solamente la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, sino también esto va para concejales, alcaldes y demás situaciones. Todas las autoridades elegidas y aquellas autoridades que son nombradas tienen la obligatoriedad de denunciar. Eso seguramente la Corte Electoral, como les he dicho hace rato, eso depende de la Corte Electoral. Nosotros hacemos la denuncia o hacen la denuncia a la Corte y la Corte es la que en sala plena dice que si va o no va. Cambiamos ahora el rumbo de la información. Vamos a hablar de temas económicos. Esta vez desde la ciudad del Alto, Cocedal se declara en estado de emergencia. Esto debido al aumento del precio de la materia prima y también el incremento de la cotización del dólar paralelo. Sobre el alza de precios, se ha disparado los precios, sobre todo en la materia prima. El bonje, trencilla, fleco se ha disparado totalmente, está disparado. Ya estamos cansados. En la primera marcha por lo menos hemos hecho rebajar a 8 bolivianos, a 9 se ha rebajado. Pero ahora, ¿cómo está? 17, 14, 15. Ya lo que se supone que no hay dólar, está llegando mercadería fatal. ¿Quién sea ahora? Hoy en día ha traído bonje, pero el precio sigue lo mismo, no ha rebajado nada. Tanto Maita, tanto como el Mancilla, están pensando en política, en vez de pensar en la canasta familiar, de convocarnos a una marcha magna, grande, de llevar que nosotros pronunciarnos totalmente lo que el pueblo está sufriendo, de todos los sectores. Y bueno, los panaderos independientes están en su peor momento porque la harina que usan para elaborar el pan de cada día, ¿no es cierto? Bueno, ha sufrido un incremento. En ese sentido, no cuentan con los beneficios de una harina subvencionada. Por lo tanto, quieren subir el precio de su producto, pero no pueden hacerlo porque el mercado mismo les impide a que ellos se volverían poco competitivos. Con todo, esperan ver de qué manera pueden sortear este difícil momento. Según nuestras hojas de costo, estamos haciendo en cada departamento
el pan al precio que salga, porque ustedes son conscientes de que día a día está subiendo los insumos y no hay control. Por favor, yo pedirles a las autoridades de cada departamento, tienen que hacer el control respectivo, porque nosotros hacemos el pan de batalla y seguimos vendiendo al mismo precio, ¿no? A 70 centavos. Y eso no alcanza, o sea, ya no sale. Estamos tratando de ver esto, por eso nos vamos a personar con nuestras hojas de costo reales, porque tengamos en cuenta de que la harina ahorita, por ejemplo, en Trinidad ya está a 500, ¿no? Entonces, según la hoja de costos del día que esté, vamos a realizarlo y con eso vamos a ir el día viernes 23 a reunirnos nuevamente con las autoridades en La Paz, ¿no? Cambiamos de tema. 16 estudiantes fueron dados de alta en las últimas horas tras un accidente de tránsito que ocurrió el pasado viernes en Calacala. Recibieron atención en el Hospital San Juan de Dios. A informarles que los pacientes que han acudido a nuestro nosocomio el día viernes al promediar las 18:30 horas, provenientes de un accidente de tránsito en la localidad de Calacala, fueron atendidos de manera adecuada por nuestros especialistas y subespecialistas en el servicio de emergencias del Corea, en una cantidad de 16 pacientes, ¿no? Los pacientes fueron evaluados de manera cotidiana con lo que se refiere a la gravedad. Cada uno de ellos ha recibido el tratamiento correspondiente, laboratorios, estudios de gabinete, ecografías, tomografías y resultado de aquello y el tratamiento instaurado, varios de ellos han sido dados de alta entre sábado y domingo, una alta médica, ¿no? Algunos de ellos han solicitado su alta, nosotros hemos procedido a explicar el estado de salud y el riesgo que corren y bueno, algunos de ellos han tomado esa decisión. A la fecha solo contamos con un paciente internado en el Hospital General, es el chofer de 71 años de edad, masculino. Y continúan los operativos en frontera en torno a los decomisos de droga. Fíjese usted que en la frontera con Chile, la FELC ha logrado sustraer algo así como 19.200 gramos de pasta base de cocaína. Una de las unidades especializadas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en este caso el Grupo de Investigación de Casos Especiales GICE, a realizar un patrullaje preventivo en la localidad de Vinto. En un inmueble inominado observan en la puerta saquillos celestes donde estarían con ellos dos personas con una actitud sospechosa. Al percatarse del personal de la FELN, ellos proceden a darse la fuga. Es decir, que el personal de la FELCN procede a realizar la apertura de estos talegos y encuentran una sustancia verduzca con características a marihuana. Proceden a ingresar al inmueble por la flagrancia, en donde encuentran en el interior a una persona de sexo masculino, también en posesión de otros saquillos con esta sustancia. En otra noticia, tiene que ver con la justicia en el país, fue extraditado Antonio Parada Vaca. ¿Lo recuerdan? Él es el principal acusado del denominado caso Ítems Fantasmas que se está investigando en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La entrega se hizo precisamente en Puerto Quijarro, frontera de Brasil. Es que el día de hoy se ha podido ejecutar de manera inmediata esta extradición que ha sido requerida con el país vecino del Brasil a través de los conductos regulares, a efectos de poder en todo caso presentar al señor Antonio Parada en el estado actual en que se encuentra su juicio o su proceso. Vale decir, el mismo a la fecha va a responder en primera instancia ante la Comisión de Fiscales previa recepción de su declaración informativa policial, en presencia también de su abogado de defensa técnica de preferencia, y asimismo también es importante resaltar que el día de hoy se ha constituido precisamente en este operativo, conjuntamente con personal policial y asimismo con personal del Instituto de Investigaciones Forenses, hasta la frontera, es decir, hasta Puerto Suárez y Corumbá, donde se han realizado las valoraciones médicas forenses correspondientes para verificar el estado de salud del ahora, en este caso, extraditado, en las cuales han podido determinar en sus partes conclusivas que el mismo se encuentra en una condición estable y por lo tanto es apto para poder continuar con el desarrollo, no vamos a decir investigativo, sino procesal, toda vez que a la fecha cursa ya una acusación formal presentada por la Comisión de Fiscales en contra de este ciudadano anteriormente mencionado por los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias, entre otros tipos penales.
Bueno, la marcha de el Evismo del pasado día viernes pasó más con pena que con gloria, porque primero lo detuvieron a Ponciano Santos, ¿no es así? Si Evo Morales venía a La Paz, podría haber corrido la misma suerte, pero se sabe que Evo Morales jamás estuvo en esta marcha, pese a que, faltando a la verdad, ¿no es cierto? Loza y Arce, por ejemplo, dijeron que sí estaba. Con todo, hubo 22 personas detenidas. La sacaron barata, liberaron a estos detenidos porque no encontraron mayores indicios en su contra. Nosotros hemos hecho el acompañamiento también a 22 personas que han sido aprehendidas para ver si se les estaba aplicando el debido proceso, y como mecanismo nacional de prevención de la tortura se les ha hecho la revisión correspondiente para evitar que puedan ser sujetos de cualquier situación en contra de su integridad física. Hemos acompañado también la audiencia, sabemos que el día de ayer se ha determinado la libertad pura y simple de estos 22 inicialmente aprehendidos. También se ha hecho un acompañamiento a los 6 aprehendidos de la jornada del día de viernes. Hay personas que han resultado ser detenidas. Pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar seguimos en el panorama político, las diferentes opiniones sobre los binomios presentados. Y a partir de aquí también se abre un periodo donde van a haber seguramente muchos entuertos políticos. Quédese con nosotros, ya retornamos. Seguimos con la información en esta entrega del noticiero 24 horas. Seguimos también informando acerca de temas políticos, como lo anunciamos antes de la pausa. Las diferentes opiniones sobre los binomios de oposición. Esta vez el vocero de la Alianza de Unidad, estamos hablando de Gary Prado, considera que hay actualmente candidaturas muy débiles. Hay varios con pretensión todavía, candidaturas que se han armado la semana pasada son muy débiles. Lo más probable es que en medio del camino vayan perdiendo posibilidad alguna de ser referentes electorales, vale decir que no lleguen ni al 3%. Eso los va a llevar a abandonar la carrera si es que quieren aportar de verdad a la democracia. No tienen opción muchos de esos candidatos, y lo natural será, con el respaldo popular, que se vayan abriendo, que vayan dejando la candidatura de lado y permitiendo que el más votado, el más respaldado en los sondeos de opinión que se hagan públicos sea el que lidere el resultado electoral. ¿Hasta cuándo se podría saber quiénes deberían bajarse de sus candidaturas? Bueno, el último mes, los últimos 15 días ya va a estar dibujado el panorama, entonces ese es el momento en que hay que hacer dejación, como lo hizo Tuto en el año 2020, ¿no? Días antes de la elección prefirió bajarse, hacer perder la sigla al partido que lo patrocinaba y también perjudicar el enfrentamiento con Arce. ¿Está usted inhabilitado para participar en las elecciones? Bueno, se ha abierto un periodo a partir de este 19 de mayo para que se pueda modificar esta situación y recobrar todos los derechos electorales que cada ciudadano posee. En ese sentido, el trámite no necesariamente se puede realizar de manera presencial, sino también en el entorno digital. Así que usted puede cambiar esta condición hasta el próximo 17 de julio. La idea que está fijada en el calendario electoral es la rehabilitación de los ciudadanos que están inhabilitados en el padrón electoral biométrico y que tiene una duración de 30 días. Va a estar vigente hasta el mes de junio y esperamos que toda la ciudadanía que se verifique en la página Yo Participo y que se encuentre en estado inhabilitado se acerque al tribunal. No es necesario en realidad que se acerque al tribunal. Deben ingresar en la página web que se está socializando, en la misma Yo Participo, para que puedan realizar su trámite de rehabilitación en el padrón electoral biométrico. Como les digo y les repito, no es necesario, es un trámite totalmente digital que pueden realizarlo directamente en su domicilio, en su trabajo. No es necesario que vengan al tribunal y pueden hacerlo cómodamente en su casa. Son ciudadanos que se encuentran inhabilitados, es decir, que en anteriores procesos electorales no sufragaron y tienen ese estado. No es la sanción que establece la ley para los ciudadanos que en 2 procesos electorales no participen. En Santa Cruz tenemos más de 100.000 ciudadanos inhabilitados. Lógicamente que en este número están también
ciudadanos que se han ido al extranjero, que han fallecido y que no han registrado su defunción. Y también nosotros estamos realizando esa actividad para que los familiares de estos ciudadanos fallecidos puedan declarar y puedan ya ser retirados definitivamente del padrón electoral. En estos últimos días se han dado a conocer diferentes candidaturas sorpresivas y repentinas. Por ejemplo, el concejal Juan Carlos Medrano, quien ahora es candidato a vicepresidente por el partido Súmate, y también la senadora Mucárcel, que se va a presentar para otra senaduría, deberán presentar sus renuncias por normativa y también por ética. Bueno, hemos conversado, como cualquier autoridad, he conversado con el señor Manfred Reyes Villa, con el gobernador Luis Fernando Camacho y demás personas, ¿no? Bueno, pues ella también ha tomado su decisión, obviamente la respetamos y obviamente ella verá lo que corresponda más adelante. Cada persona tiene que ver lo que va a decidir y obviamente es de manera personal todas estas decisiones. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, existen también los suplentes que van a estar trabajando. Si ellos también van a seguir en su curul, van a seguir trabajando, pues obviamente vamos a seguir fiscalizando y vamos a seguir legislando. Bien, por los medios de comunicación y por las redes sociales hemos tomado conocimiento de que el concejal Juan Carlos Medrano es candidato a vicepresidente por la fórmula de Súmate. Esperemos que en las próximas horas salgan las listas oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, y eso nos dará obviamente pie para que indicarle al concejal Medrano que tiene que hacer, en este caso, su renuncia. Yo creo que no solamente es por un tema de normativa, sino también por un tema ético y un tema, digamos, de moral. Entonces creemos que él se va a pegar a la normativa y esperemos que deje su curul al concejal suplente, que lo tiene que asumir en los próximos días. En este caso, ¿quién sería el concejal suplente? El concejal suplente es el doctor Vidaurre. El doctor Vidaurre es el suplente del concejal Medrano. Pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando, por ejemplo, en el panorama internacional, que 350.000 venezolanos podrían ser expulsados de Estados Unidos. Y en noticias de espectáculo tenemos información sobre Cristian Nodal y Ángel Aguilar, que también ha molestado a los fans. Ya volvemos con todo esto. Muchísimas gracias por su preferencia. Comenzamos esta semana informativa con todo ese material que usted nos envía a través de imágenes y también textos que nos dan cuenta de toda esa información que se ha generado en su entorno. Línea de WhatsApp habilitada a las 24 horas, 699-55-470. Comenzamos entonces aquí con Quiero Reportar. Muchísimas gracias por su preferencia. Comenzamos esta semana informativa con todo ese material que usted nos envía a través de imágenes y también textos que nos dan cuenta de toda esa información que se ha generado en su entorno. Línea de WhatsApp habilitada a las 24 horas, 699-55-470. Comenzamos entonces aquí con Quiero Reportar. Informan desde La Paz, a través de las siguientes imágenes, reportaron que una vivienda colapsó la noche del domingo en la avenida Francisco Bedregal, afectando a otras dos estructuras cercanas. Según la información, las intensas lluvias habrían debilitado el terreno durante meses. Seguimos en La Paz. Reportaron que al mediodía de este lunes 19 de mayo, la fila de vehículos en inmediaciones de la estación de servicio Uruguay llegaba hasta la avenida Perú. A continuación tenemos para ustedes noticias internacionales.
Se ha habilitado a Donald Trump mediante una resolución judicial a revisar, ¿por qué no retirar el visado a 350.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos? Vamos a tener información con relación a aquello, pero también vamos a hablar de lo que está aconteciendo en la Franja de Gaza. Realmente terrible. Bajo un control total de Israel, en ese territorio se quiere expulsar a más de 2 millones de gazatíes. Aquí está la información internacional en 24 horas. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó el lunes una orden emitida por un juez que protegía a unos 350.000 venezolanos de ser expulsados del país por la administración del presidente Donald Trump. La deportación de millones de migrantes en situación irregular fue un tema bandera de la campaña del mandatario republicano, para la que puso toda la maquinaria de la administración al servicio de ese objetivo. Inicialmente, la extensión del estatus de protección temporal, que da cobertura legal a cientos de miles de venezolanos e impide que se les pueda expulsar y pierdan su trabajo, fue revocada por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Venezuela suspendió el lunes la conexión aérea con Colombia tras denunciar la llegada de mercenarios con artefactos explosivos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que fueron detenidas 38 personas, 17 de ellas extranjeras. El funcionario aseguró que, aunque llegaron a territorio venezolano desde Colombia, partieron originariamente de otros países. Según él, estas personas buscan sabotear las elecciones de gobernadores y parlamentarias del domingo. Y desde hace algunos días nos llegó una información que yo simplemente lo alerté, pero ahora lo ratifico, de ataques con explosivos. Cabello también relacionó a este grupo con la líder opositora María Corina Machado, quien ha llamado a no participar en estos comicios tras denunciar fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió el lunes al Papa León XIV que el Vaticano sea sede de nuevas conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, con la que suspendió negociaciones en enero tras un estallido de violencia en el noreste del país. Lo hizo en el marco de una audiencia con el pontífice en la Santa Sede, un día después de la misa de inauguración formal del pontificado de León XIV. Hablé con el Papa de este tema. ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? El acuerdo comercial UE-Mercosur asusta a los pueblos indígenas de Brasil. La razón principal es la expansión de la agricultura y la ganadería en las tierras habitadas por los nativos antes de la colonización portuguesa del siglo XVI. Si se ratifica el acuerdo, muchos productos agroalimentarios se exportarán de Sudamérica a Europa con arancel cero o reducido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país está dispuesto a trabajar con Ucrania para alcanzar la paz entre ambos países. Así lo declaró el mandatario ruso tras una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Acordamos con el presidente de Estados Unidos que Rusia va a proponer y estará lista para trabajar con el lado ucraniano en un memorándum sobre un eventual futuro acuerdo de paz. Putin dijo que de todas formas hay cosas que arreglar antes. Rusia pide que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN, abandone 4 de sus regiones parcialmente controladas por Rusia, además de Crimea anexada en 2014, y que se detengan las entregas de armas occidentales a Kiev. Ucrania rechaza estas exigencias y pide que el ejército ruso, que todavía ocupa cerca del 20% de su territorio, se retire, algo que Moscú no tiene intención de hacer. Además, llama a que dé garantías de seguridad sólidas para evitar una futura nueva invasión rusa. Después de 2 meses y medio, un poco de ayuda humanitaria entra en Gaza, pero ¿con qué condiciones? Este lunes han ingresado al enclave palestino algunos camiones con víveres para la población civil gazatí. La oficina del primer ministro ha detallado que los productos de primera necesidad serán entregados por razones diplomáticas. Sin embargo, varios funcionarios del gobierno de Benjamín Netanyahu han dejado claro que el grupo islamista Hamas de ninguna manera estará implicado en la distribución de los alimentos y medicinas.
Hoy Israel está facilitando la entrada de camiones con alimentos para bebés. En los próximos días Israel facilitará la entrada de decenas de camiones de ayuda. Lo esencial está claro. Israel siempre cumple el derecho internacional y sus obligaciones. Todos en la comunidad internacional deben decidir de qué lado están, del lado de Israel o del lado de Hamas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha insistido en que solamente se enviará a Gaza lo mínimo y no por razones humanitarias. Momento de brindarles las noticias más importantes en el mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Esta vez, Cristian Nodal enfureció a sus fans al mostrar las propiedades de Ángela Aguilar. Tenemos los detalles, pero también tenemos noticias desde Francia. Se inundaron de pitufos, esto para un récord mundial. Veamos. Cristian Nodal enfurece a los fans al presumir las propiedades de Ángela Aguilar. Así como lo escuchas, y es que el cantante de música regional mexicana no se midió con sus comentarios durante una reciente entrevista con el streamer El Mariana, en donde soltó tremendo comentario que ha dejado sumamente indignado a los fans en las redes. Todo comenzó cuando le preguntaron si tenía un rancho, a lo que él, riéndose, tan solo contestó: ¿Y tienes algún rancho o algo así, viejo? No, pero mi esposa es dueña de Zacatecas. Refiriéndose a cómo Ángela habría heredado tremenda propiedad de su poderosa familia. Y es que el famoso rancho El Soyate, que perteneció a las leyendas del cine de oro mexicano Antonio Aguilar y Flor Silvestre, no solamente es un símbolo de la dinastía Aguilar, sino también es una de las propiedades más grandes perteneciente a un particular en el país. Ahí se crían caballos, practican charrería, mantienen viva la tradición mexicana y contiene decenas de hectáreas donde cada uno de los miembros de la familia podría construir su casa durante generaciones. Landerneau, una pequeña ciudad del oeste de Francia, estableció un récord mundial por la mayor cantidad de personas disfrazadas de pitufos en un mismo lugar. El fin de semana reunieron a 3.076 personas con la cara pintada de azul, usando sombreros blancos y cantando canciones de los pitufos. Creo que los alemanes tienen el récord. Es increíble que sea una pequeña ciudad en Bretaña, bueno, no tan pequeña, una gran ciudad en Bretaña que ostente este récord. Así que esperamos que haya valido la pena venir desde Rennes. Por cierto, vamos Landerneau. Ha ingresado un frente frío desde el sur del continente que amenaza, por supuesto, con bajar las temperaturas en Santa Cruz, en la parte occidental, pero también en La Paz se está percibiendo un fenómeno similar, con temperaturas en descenso y cielos con mucha nubosidad. Para ustedes, a continuación, el pronóstico del tiempo. Actualizamos ahora la información en las redes sociales. A continuación, esto es lo último en la información a través de la plataforma X. Revisemos. Twitter del presidente del Estado, Luis Arce. Hoy unimos con esperanza y entusiasmo para dar vida a un anhelado sueño para Pando, la planta procesadora industrial de arroz, ubicada en nuestra querida comunidad de Blancaflor, del municipio de San Lorenzo. Este proyecto demandó un costo de 6,8 millones de bolivianos, pero no es solo una inversión en infraestructura, sino un compromiso con el futuro de nuestras familias y nuestra tierra. Twitter del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.
Asumimos este gran desafío con alto compromiso por nuestra patria, seguros de devolverle la esperanza y el futuro a nuestro pueblo. Twitter del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Mientras la justicia constitucional y autoprorrogados en el TCP sigue interfiriendo en las competencias del TCE, como lo hicieron en las elecciones judiciales, la alerta está justificada. Llegamos al final de esta primera edición del Noticiero 24 Horas con la promesa, como siempre, de reencontrarnos con más noticias en nuestras siguientes ediciones, aquí por Palenque TV. Ustedes han sido muy gentiles, muy amables. Recuerden que pueden informarse permanentemente en nuestras redes sociales. Estamos en todas ellas. El reencuentro entonces con las noticias en la edición central. Permiso. Buen resto de jornada. Hasta más tarde. Buenas noches, amigos, y les damos la cordial bienvenida, como siempre, a esta tercera edición de su Noticiero 24 Horas. Comenzando una nueva semana en este lunes 19 de mayo con mucha información. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, Mariel, un gusto saludarte. Es un placer estar en sus hogares. Tenemos muchas noticias importantes, por supuesto, vinculadas al ámbito político y al proceso electoral que está en pleno desarrollo. A continuación, estos son los titulares. Fenece el plazo para la inscripción de candidatos. Viene la depuración. Se cumplió uno de los momentos más polémicos dentro del calendario electoral. Algunos nubarrones políticos se despejaron. La depuración que sigue aclarará el panorama. Impugnaciones y la continua intromisión de jueces. El cierre de las inscripciones no estuvo exento de la diatriba política. A las ya conocidas objeciones contra la repostulación de Evo Morales se sumaron las querellas contra el movimiento Tercer Sistema, lo que despertó la molestia del Tribunal Supremo Electoral. Nada frena las largas filas en los surtidores. En yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos se asegura que la distribución del carburante es normal. En las calles las filas por gasolina y diésel dicen otra cosa. Llega a Bolivia el principal sospechoso por el caso ítems fantasmas. Se espera que la presencia de Antonio Vaca Parada esclarezca el bullado caso de presunta corrupción en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Se abre la posibilidad de la rehabilitación en el padrón electoral. Las personas inhabilitadas para sufragar por distintos motivos podrán recobrar sus derechos hasta el próximo 17 de junio. Los trámites pueden ser realizados virtualmente. Exigen paridad de género en listas de postulantes. Organizaciones de la sociedad civil e instituciones verifican que la inclusión femenina se dé en las postulaciones por partidos. Incluso se verifica que los candidatos no tengan denuncias por violencia de género. Institucionalidad democrática bajo fuego cruzado. El respeto a la Constitución, la ley electoral y al Tribunal Supremo Electoral nuevamente quedó en vilo. Organizaciones de todo tipo amenazan con paralizar el proceso o convulsionar al país. En noticias internacionales, resolución judicial permite a Trump quitar el visado a 350.000 venezolanos. Israel quiere expulsar a los gazatíes de la franja bajo un control total. Todas las noticias están en 24 horas.